Bueno, Doc, aunque a mí del todo no me choca como se me ven las gafas tan pinchadas, ¿sí o qué? Sí lo he pensado y he dicho, muy sabroso no tener gafas. No deja de ser un asunto, un cuerpo extraño encima del rostro de uno que a veces molesta, se pierden, se sienta uno sobre ellas, que me hace pensar, lo digo a título personal, algún día operarme mi presbicia. La presbicia, doctor Kepa, es uno de los diagnósticos oculares que son susceptibles de una cirugía refractiva. Sí, claro que sí. Los defectos refractivos, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero en general se resumen en 4: miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Hay otros defectos refractivos, digamos un poco más exóticos, que llamamos aberraciones de alto orden, que también influyen un poco, ¿sí? Pero para motivos como de la simplicidad, sí, son elementos que son corregibles por medio de intervenciones quirúrgicas, sea la presbicia o una combinación de todas ellas. Entonces es bastante factible hacerlo. Y la cirugía refractiva aplica igualmente para lentes de contacto, para no tener que usarlos. Sí, claro. Es que finalmente la parte de lentes de contacto, digamos que es algo así como unas gafas que se ponen sobre el ojo. De un uso diferente. Exacto, es de un uso diferente. Hay algunas situaciones en donde sí, los lentes de contacto se usan de forma distinta, por ejemplo en pacientes con queratocono o con otras cosas, pero bajo condiciones normales sí, es más o menos como unas gafitas, pero puestas sobre los ojitos, para que sea más cómodo, más estético para el paciente, cada quien escoge por qué hacerlo. Él es el doctor Kepa Valparda, oftalmólogo de la Clínica de Oftalmología de San Diego. Hace un mesecito o más hablamos sobre trasplante de córnea, que fue supremamente pedagógico, muy ilustrativo, y hoy vamos a hablar de cirugía refractiva. ¿Cuáles son los argumentos que, valga la redundancia, argumentan los pacientes que quieren hacerse en su consultorio la cirugía? ¿Por qué? Bueno, depende, o sea, es principalmente una cuestión de comodidad, es una cuestión de no tener que depender de un elemento externo para poder tener una buena calidad visual. Entonces, digamos que era lo que hablábamos hace un momento, no detrás de cámaras, no hay algo más antinatural que ver a través de unas gafas, porque es finalmente un cuerpo extraño puesto sobre el rostro que sí nos ayuda a ver bien, pero obviamente no es tan sencillo. Y hay otras cuestiones, por ejemplo, de seguridad. Yo tengo un paciente, es un médico y también está estudiando para ser piloto, y él me decía, o sea, es que si a mí se me caen las gafas en medio de un vuelo y se me pierden, andar con un piloto ciego es muy complejo. Entonces es una cuestión de un montón de cosas, de comodidad. Para algunos pacientes es importante la parte estética también, la seguridad, es un montón de elementos que los pacientes quieren mejorar por medio de intervenciones quirúrgicas que les permitan ver lo mismo que ven con las gafas o incluso mejor, solo que obviamente sin el uso de las gafas. Doctor, adelante. Muchas gracias. Tome asiento. Está con nosotros Catalina Márquez, una paciente del doctor Kepa. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo me ves? usted. ¿Me ves nítida? ¿Me ves bien? Súper. No, es que esta mujer, por Dios, yo creo que personas que hayan celebrado una cirugía para quitarse las gafas, y esta mujer, muchas anécdotas, con problemas, Catalina, visuales desde chiquitica. Cuéntanos un Sí. poquito como los antecedentes y bienvenida. Muchas gracias. Desde los 7 años tengo gafas, toda una vida. Ya hace parte de mí, hacían parte de mí. Y cuando me operé, empecé como a ver las cosas como ya diferentes, como más tranquila, porque con las gafas hay una incomodidad. Si te vas a agachar, pues vilas con las gafas. Si vas a ingresar a una par, ojo con las gafas. Si iba a ir, si tenía que ver algo muy puntual, tenía que tener gafas. Entonces era como toda la vida con gafas. ¿Cuáles eran los diagnósticos que tenías, Catalina? Miopía, astigmatismo, queratocono. Queratocono. Sí, Queratocono. miopía, o sea, lo que pasa, te cuento, Catalina tenía miopía, tenía astigmatismo y tenía una cosa que se llama un queratocono frustro. Un queratocono frustro es una situación en la que la córnea, que es, como vimos en el programa anterior, es una capa delgada de colágeno de medio milímetro de grosor que está sobre el ojo, es un poco más delgada y es un poco más débil de la cuenta, ¿sí? Entonces eran los pacientes que antes, hace años, se consideraban no candidatos a una cirugía refractiva, pero que con la tecnología actual se considera que son perfectamente candidatos para una intervención, solo que tenemos que hacer ciertas diferencias en cuanto al manejo, en la forma en que hacemos las intervenciones, ¿sí?
A veces utilizamos simplemente un tipo de láser especial que se llama PRK, que fue lo que hicimos con Catalina. A veces hacemos algo que se llama protocolo de Atenas, que es combinar dos cirugías, una para cambiar la forma de la córnea y uno para endurecerla. Entonces, son cositas que podemos manejar y solucionar casos que bajo otras condiciones se habrían considerado no solucionables, como en el caso de Cata. ¿Por qué el nombre refractiva? ¿Qué es lo refractivo? ¿A qué alude la palabra refractiva? Lo que pasa es que el ojo actúa como una especie de lente, ¿sí? Una especie de cámara. La forma más fácil de asimilarlo es a una cámara. Entonces, cada lente, la córnea, la película de lágrima, atrás otra estructura que se llama el cristalino, tiene algo que se llama un índice de refracción, es decir, toman la luz y la moldean de cierta forma. Y nosotros cuando utilizamos la cirugía refractiva, se refiere a que cambiamos la forma en que refractan la luz las estructuras del ojo, ¿sí? Es decir, si los ojos están modificando la luz de una forma anormal, por una refracción anormal, nosotros lo que hacemos es cambiar eso para que la refracción del ojo, la refracción de la luz, sea fisiológica, sea normal. ¿Y esa modificación de la refracción es diferente en miopía, que en hipermetropía, que en astigmatismo? Claro, depende, o sea, porque es que depende de lo que el paciente tenga. Por ejemplo, la miopía es una situación en la que el ojo, generalmente es por la longitud del ojo, el ojo es un poco más largo de lo habitual, o la córnea es más curva. Entonces, nosotros lo que hacemos es, el ojo no podemos achicarlo, obviamente. Entonces, lo que hacemos es aplanar un poco la córnea, ¿sí? Para compensar. Eso en miopía. En miopía. Con la hipermetropía, lo contrario. El ojo es muy corto o la córnea es muy plana. Entonces hacemos justamente lo contrario. Hacemos que la córnea sea un poquito más puntuda o que esté un poco más inclinada, por llamarlo de alguna forma. Y en el astigmatismo, lo que pasa es que el astigmatismo es un poco diferente en el sentido de que, digamos que no hay forma fácil de explicarlo, pero podemos decirlo como si nosotros comparamos un ojo sin astigmatismo es un ojo en el que la córnea es totalmente redonda, ¿sí? Entonces se refleja como en un espejo normal de los que tenemos todos en la casa. En un astigmatismo es porque la córnea es más inclinada en unos lados que en otros. Entonces, hasta cierto punto simula como cuando uno va a las ferias, que ve estos espejos que lo hacen ver a uno más chiquito, más largo, que lo hacen ver a uno un poco deforme. Esos son espejos que no son totalmente parejos. Entonces, alteran y modifican la forma en que uno ve los objetos. Se ve uno mismo alterado, más bajito, más alto, más gordo, más flaco. Entonces es algo similar a lo que sucede a nivel de la córnea, solo que obviamente en niveles no tan extremos, pero es digamos que una buena analogía para lo que sucede. ¿Y la presbicia? La presbicia es un cuento diferente. Que es la que me interesa. Bueno, claro que lo mío fue repentino, fue temprano, a mí me dio a los 30. Claro. Mira. A ver, la presbicia, lo que pasa es que la presbicia es un cuento, porque es que yo creo que todos con los papás de nosotros hemos tenido esa experiencia, que los hemos visto, que siempre se empiezan a quejar de que de cerquita no ven y empiezan a alejarse, hasta que la mano ya no les da y necesitan como un palito de selfie para sostener las cosas. Ya, yo lo llamo es mirada tobillar. Sí. Porque se va hasta por allá. Sí, total. Entonces, el cuento con la presbicia es un poco diferente. Lo que pasa es que dentro del ojo hay una estructura que se llama el cristalino, que él cambia de forma para enfocar de lejos y enfocar de cerca. Entonces él constantemente está haciendo ese cambio en su forma. Cuando miramos de lejos está de una forma, cuando miramos de cerca está de otra forma. Con el paso de los años, a partir más o menos de los 35, 40 años, el cristalino empieza a perder esa capacidad para moverse y empieza a quedarse paralizado en la visión de lejos. Y al quedarse paralizado en esa posición, entonces ya no es tan fácil volver a la posición para la visión cercana. Entonces, eso es lo que les va dando esa dificultad progresiva, porque eso progresa más o menos hasta los 60 años, en la que cada vez van viendo menos de cerca, que se tienen que alejar. Entonces, ahí es donde empieza como toda esta sucesión, toda esta marcha de cada 6 meses, cada 9 meses, donde el oftalmólogo a que le cambiemos gafas, a que actualicemos todo eso, o hasta que finalmente hagamos algo de cirugía que nos corrija pues totalmente como ese tipo de elementos. Catalina, entonces, ¿cómo es tu vida después, cuando por fin tomaste, cómo llegaste a la decisión de hacerte la cirugía? La de ella fue con láser, ¿cierto? La de ella fue con láser. Sí. ¿Cómo ha sido después de la cirugía? Y bueno, tomaste la decisión, el doctor Kepa te dijo, esa es la opción, y usted dijo, por ahí me voy. Sí, ya. No, es que ya, él dijo y así fue. Y cuando después de la operación, no, maravilloso, todo ha sido maravilloso, porque es, o sea, como yo le decía a usted al principio,
es ver el bus, o sea, lo Es que ella me peor que decía- nos puede pasar a todos los que usamos gafas, usamos gafas, es no ver el bus. Ese era. Que uno ve, ay, ese Ay, era, ya se se me pasó. pasó. Ajá. Ah, bueno. Entonces ya puedes ver el bus a 2 cuadras. Sí, ay, ese es. Y hasta yo digo, ay, ese es, ya, ese fue el bus. O sea, eso ha sido una de las cosas que uno nota la diferencia, porque ya no se me pasa, ya lo veo, ese sí es. Ver letreros, que era que para mí sin gafas no podía leer pues muchos letreros. Ya veo, ay, ven tal parte, y yo, sí, allá dice tal cosa, así. O sea, me ubico muy fácil. Oiga, y los cines en 3D, que usted me decía que era un encarte con 2 gafas, ¿no? Las del cine y las suyas. Sí, porque es que las del cine, las que les entregan a uno son toscas también, como las de uno. Desde encima, no, o sea, no me entraba así como muy chévere y yo era, ay, no, entonces, bueno, Y ahora no me mejor daba. dicho. Y mi hijo era uno que me decía, cuando tenía las gafas, era, más, sí ves, y yo, yo sí, hijo, muy bien, ya. ¿Cómo te tuviste que cuidar luego de la cirugía? ¿Hay algunas recomendaciones posteriores a la cirugía? Sí, claro, vea, por ejemplo, el doctor le manda a uno siempre las gotas, las instrucciones, lo que más o sea, lo más maluco era la luz, porque siempre es como al principio, como la luz es lo más tosco que le da a uno en la visión, pero el resto todo fue muy tranquilo. Eso fue en diciembre, ¿cierto? Sí, en diciembre. Hace poquito, y véale cómo le lucen esos ojos. Gracias. Claritos. Muy bien, seguiremos conociendo un poquito la historia de Catalina. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316. ¿Cierto que sí? 6560. No, 305, sí. 305-316. El Alzheimer también es precoz, no crean. 305-316-6560. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si quieren contarnos cómo le fue con su cirugía refractiva, si quiere decirnos, yo quiero dejar las gafas, pero tengo temores a esto, aquí está el especialista y también una especialista en ello, pues porque ya lo vivió para responder. Vamos por ahora con esta pregunta para el doctor Kepa. Hola, mi nombre es Samuel. Existen diferentes tipos de cirugía refractiva. Contabas un poco de ellas y tenemos videos para explicar. Tenemos videitos. ¿Ponemos el primer video? ¿O primero explicamos? Usted me si dice quieres, cuándo. sí, si quieres ven, yo les explico así muy rapidito. Hay y más o diferentes menos tipos miramos, de cirugía refractiva. Exactamente. Digamos que hay tantos tipos de cirugías refractivas que es una subespecialidad médica como tal. O sea, yo me dedico esencialmente a eso y a hacer trasplantes. Yo no hago nada más en la vida. Esencialmente, bueno, y cuidar los gatos. Entonces, a ver, digamos que hay distintas técnicas, todo lo enfocamos hacia qué tiene el paciente, es muy importante la edad y los diagnósticos y obviamente qué tan avanzado está. La mayoría de los pacientes por debajo de los 45 años más o menos podemos manejarlos con láser, como hicimos con Catalina. Los pacientes que son mayores, si utilizamos generalmente lentes intraoculares, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero en pacientes jóvenes con defectos refractivos muy altos, con miopías altas o que la córnea tenga algún tipo de alteración o alguna cosa, también podemos utilizar lentes intraoculares. Entonces la idea es como personalizar mucho eso para cada paciente para poder solucionar exactamente lo que tienen dependiendo de la edad y de las necesidades. Se le tiene. Listo. No sé en qué Entonces, orden lo vamos a pasar, pero vamos a pasar los 3 videitos. no importa, no hay ningún problema. Él nos va Entonces, describiendo como narrando un partido eso. de fútbol. Todo. Perfecto, entonces les cuento un poquito, si quieren podemos ir corriendo el video. Esta es una cirugía de un implante, un lente que se llama tipo ICL o cámara posterior, hay como varios nombres. Esencialmente se utiliza en pacientes jóvenes que tienen defectos refractivos altos. Entonces nosotros, es una cirugía súper sencilla y rápida, se demora más o menos unos 7-8 minutos la intervención. Entonces nosotros esencialmente lo que hacemos es hacer una incisión pequeña en esta zona, más o menos unos 2,5 milímetros a 3 milímetros, y luego ingresamos un lente intraocular, es un lente plegable. ¿Dónde es? ¿Dónde está el lente? Es este, Qué buen este es el lente. esto. Este es el lente. Ah, ok. Entonces, él entra doblado en esta zona y dentro del ojo hace algo que nosotros llamamos florecer, que es entrar así e ir abriéndose, ¿sí? Entonces el lente va floreciendo y finalmente ahí lo vemos. Este es el lente que queda dentro del ojo. Es esencialmente como implantar las gafas o implantar los lentes de contacto. Y luego cogemos las paticas del lente, que se llaman ápticas, e ingresamos y
lo movemos de forma que esas paticas queden alojadas en la parte de más atrás. Esencialmente esa es la intervención, son unos 8 minutos. ¿Y esa es para bastante qué rápido. diagnóstico y para qué edades podría aplicar? Es en general para pacientes por debajo de los 45 años que tengan miopía o astigmatismo o una combinación de los dos altas, es decir, que no sean manejables con láser. Desde que uno puede, uno siempre trata de enfocarlos con láser, siempre trata de manejarlos en ese aspecto, pero si no se puede, utilizamos lentes intraoculares. Este es otro tipo de cirugía refractiva. Exacto, este también es con lentes intraoculares, pero este es con unos tipos de lentes que llamamos ultra premium, que son trifocales para pacientes ya de mayor edad, 45 años, 50 años en adelante. Entonces lo que hacemos es quitar una estructura del ojo, que es la estructura que cuando se vuelve opaca termina generando una catarata. O sea que esta cirugía se puede hacer con o sin catarata, si tienen catarata se puede hacer también, y simplemente nos encargamos de limpiar muy bien el ojo, quitamos todas las estructuras, es una cirugía también rápida, unos 15 minutos, y luego lo mismo, ingresamos el lente, también intraocular por una incisión de 2 milímetros, y el lente dentro del ojo florece, se abre, y lo colocamos. Este es un lente muy interesante porque también nos corrige astigmatismo. Estas lineecitas que vemos acá, ¿se acuerdan que ahorita les mencionaba que el astigmatismo se genera cuando la córnea no es totalmente redonda, sino que tiene zonas más inclinadas? Entonces acá lo que nosotros hacemos es marcar antes de cirugía las zonas de la córnea que necesitan mayor tratamiento para el astigmatismo. ¿Sí? Entonces nosotros colocamos el lente que también viene con unas marcas en esa zona para poder asegurarnos que hagamos una muy buena corrección de... Entonces, de para eso. personas de 45 a 50 años para allá. Sí, más o menos, de 45 o 50 años en adelante. Listo. Y vamos con el otro video. Eso, y este es el otro videito. El doctor Kepa en acción, ahí Eso, sí con láser, Eso ¿no? sí es con láser. Entonces lo que hacemos es utilizar un equipo que se llama láser excimer, que lo que hace es esencialmente hacer correcciones en la córnea. Colocamos un líquido especial, ese líquido lo que hace es ayudarnos a debilitar unas capas de células de la córnea que están en esta zona. Luego quitamos un tejido que está en la zona de encima del ojo, que se llama el epitelio, lo retiramos e inmediatamente después hacemos que el láser caiga sobre la córnea. Con esto nosotros lo que hacemos es corregir el defecto refractivo, eliminar la necesidad de gafas, eliminar la necesidad de lentes de contacto. El láser es esto morado que ven que está cayendo sobre el ojo y él va haciendo como ese tratamiento. Son miles de disparos en esa zona que lo que hacen es modificar la forma de la córnea, compensarlo y esencialmente ese es el procedimiento. Son más o menos unos 4 minutos por ojo. Es bastante corto, la verdad. Interesante. Gracias, doctor. Catalina, entonces, ¿recomendás esta cirugía? Es que es el mejor regalo que uno se puede dar. Es el mejor regalo. ¿Tenés de trofeos de recuerdo tus gafas? Me imagino, me las botó hace rato. No, pues toda la vida usando guardamos, gafas. las guardamos porque sea lo que sea, hace parte de hace muchos años conmigo. Pero es el mejor regalo. A mí alguien me decía, el mejor regalo que usted se puede dar en la vida es operarse. Ajá, Y créame estaba que en lo es- cierto. Sí, 100% real. ¿Tenés que estar en chequeos permanentes con tu oftalmólogo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el seguimiento como después de eso? Sí, yo ya tengo con él unas citas, ya él me va mirando cómo va mi proceso del ojo, ya me va mirando cómo va mejorando mi visión, todas esas cositas pues que ya me ha hecho y entonces ya, si tengo alguna eventualidad, pues que a veces uno pasa eventualidades o algo, por lo general lo llamo, yo, ay, vea, es que, y él ahí mismo está, él siempre está muy disponible con nosotros, pues siempre ha estado muy al 100%, entonces muy tranquila, dejé mis ojos en las manos del doctor. ¡Qué Créame maravilla! que es excelente. Muy bien, vamos a responder inquietudes de nuestras líneas de WhatsApp. Buenos días también para ti. Doctor, ¿es malo usar lentes de contacto? Tengo, supongo que miopía, ¿cierto? Y estoy aburrido con las gafas. Tengo 15 años. ¿A qué edad me pueden operar? Miopía con 15 años. Pues malo usar lentes de contacto no es. No, esa es la cosa, o sea, hay mucho, a ver, los lentes de contacto bien usados, haciéndole énfasis a bien usados, son muy útiles, son muy seguros y los estudios a largo plazo han mostrado que si buscamos con exámenes, sí pueden haber algunas diferencias en los ojos entre pacientes que usaron lentes de contacto toda la vida y pacientes que no, pero son diferencias que nosotros llamamos clínicamente despreciables, es decir, son cambios que se ven en los equipos, pero que verdaderamente el paciente no siente nada. Es decir, la conclusión es, lentes de contacto bien usados, no hay ningún problema, absolutamente ningún problema.
otra historia muy diferente, y eso sí es la super cuña del programa, y la cosa es, los pacientes que utilizan lentes de contacto tienen que ser muy cuidadosos con cómo los usan, porque hay dos cosas clásicas que pueden hacer muy mal los pacientes con lentes de contacto. La principal es dormir con los lentes de contacto puestos. Jamás, jamás, jamás en la vida duerman con los lentes de contacto puestos, a menos que por algún motivo médico se les haya indicado hacerlo, sí, pero bajo condiciones normales no se debería dormir con los lentes de contacto puestos. Y segundo, entrar a aguas sucias, tipo saunas, turcos, piscinas, charcos, cualquier cosa, con los lentes de contacto puestos, porque esas dos cosas son factores de riesgo demasiado fundamentales para una infección en la córnea. Y una infección en la córnea, una cosa que nosotros llamamos una queratitis infecciosa, es una cosa que es muy, muy, muy difícil de manejar, y muchas veces deja secuelas permanentes. Hemos tenido que hacer algunas veces trasplante de córnea, devolviéndonos al programa pasado, y muchas veces tenemos que hacer trasplantes de córnea para este tipo de infecciones. Entonces, eso es lo importante. O sea, si vas a usar lentes de contacto, esta persona que nos escribió y las personas que nos están viendo, es posible usarlos, podemos usarlos bien usados, muy seguros, pero bien Pero él usados. tiene la inquietud de la operación, ¿a los 15 años se pueden operar? Eso es la otra cosa. A ver, digamos que bajo unas condiciones normales, un paciente normal con una miopía pareja entre los dos ojos y todo eso, nosotros siempre esperamos a que la miopía se haya detenido, es decir, hasta que tengamos evidencia de que el paciente ya no le está aumentando, porque ahí es donde se generaría como un problema donde si lo operamos, hacemos el láser y la miopía seguía avanzando, pues el paciente al año o 2 años va a volver a utilizar gafas. Y esa no es la idea. La idea es como hacer la intervención quirúrgica cuando nosotros estemos seguros que la miopía está parada, ¿sí? Entonces, digamos que a los 15 años estás todavía muy joven para pensar en eso. Generalmente las intervenciones las hacemos alrededor de los 22, 23 años más o menos. Cosas diferentes son, por ejemplo, cuando tenemos niños, que eso sí lo hemos hecho desde los 10 años, niños que tienen una miopía muy grande en un ojo y en el otro no tienen miopía. Sí, es una cosa que llama una anisometropía. Digamos que así son situaciones específicas, en donde nosotros no buscamos dejar al niño sin gafas, sino que buscamos emparejar los dos ojos. Es diferente. Entonces, ahí lo que hacemos es operar el ojo miope y dejarlo igual al otro, sabiendo que el niño va a utilizar gafitas, pero va a tener una vida más normal al no tener un ojo tan diferente del otro. Comprendo. Entonces son situaciones como especiales, pero el paciente normal el paciente normal, más o menos a partir de los 22 años. Perfecto. Catalina, muchas gracias por estar con nosotros y que siga disfrutando la vida viendo todo con detalle, gracias pues a esa cirugía. Gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias a ustedes. Nosotros hoy en Sana que Sana estamos hablando de la cirugía refractiva, para no tener que usar estos incómodos lentes que hoy me tocó usar. Existe esa alternativa, y cuando regresemos de nuestra primera pausa tendremos más tiempo para ampliar la temática y para responder sus inquietudes en el 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es la cirugía refractiva. Esta intervención busca eliminar los defectos refractivos oculares como el astigmatismo, la hipermetropía y la miopía. La cirugía refractiva busca modificar la graduación de nuestros ojos para que estos no necesiten correcciones ópticas como lentes de contacto y gafas. Y tenemos otro testimonio de Claudia Vanegas, quien también dejó las gafas por los lentes intraoculares. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cuál es el diagnóstico que tenías que te hizo pensar en quitar las gafas? Bueno, más o menos desde los 8 años empecé con un diagnóstico de miopía y astigmatismo que a lo largo del tiempo fue avanzando y se fue desarrollando pues como con el crecimiento. Dado que durante todo ese tiempo que tuve la enfermedad empecé a desarrollar unos niveles de miopía altos, digamos que las diferentes alternativas que se iban presentando hacían que la cirugía láser tradicional no fuera la mejor opción en mi caso. Dentro de las diferentes alternativas que el doctor Kepa me ofreció, teníamos la opción de implantar un lente dentro del ojo, parecido a uno de los videos que ahorita nos mostraron, en el cual se coloca, es como colocar un lente de contacto pero dentro del ojo. Esto nos permite
no tocar la córnea y no tener que hacer ablaciones o pues no quemar la córnea con el láser, y de esta manera poder corregir los defectos refractivos y no tener que utilizar gafas. Pero usted se volvió una experta. Hay que aprender sobre las cosas que le competen a uno en materia de salud. Cuando tenías tu miopía y astigmatismo, cuéntanos en qué se traduce eso en la cotidianidad. ¿La miopía te impedía hacer qué cosas con tus ojos y el astigmatismo te impedía hacer qué otras? Bueno, la miopía básicamente lo que no nos deja es ver de lejos, ¿cierto? Okay. Entonces básicamente no permite que enfoquemos los objetos que están a distancias lejanas, más de 6 metros. Y el astigmatismo lo que hace es que no permite que enfoquemos adecuadamente por unas alteraciones en la córnea, no permite que enfoquemos bien las imágenes. Entonces, básicamente, combinadas las dos enfermedades, pues hacía que ni de lejos ni de cerquita, o sea, necesitaba las gafas permanentes, exacto. Sí. ¿Gafas permanentes progresivas, entonces? No, progresivas son las que ya se asocian a presbicia, que es después de los 40 años, pero antes de los 40 es solamente pues como no progresivas, pues lentes. Entonces gafas absolutamente todo el tiempo, no solamente cuando estabas frente a un computador, sino permanentes. Sí. Entonces te cansaste de tus gafas. Sí, además que pues cuando uno está, digamos, en la adolescencia y quiere tener su maquillaje o quiere salir de fiesta con los amigos, pues no quiere tener las gafas puestas todo el tiempo, ¿cierto? Para que se te vea tu maquillaje, para que se te vea no sé, tus ojos más fácilmente. Para poder bailar y brincar con tranquilidad. También, o para poderte meter a una piscina o sin el riesgo ni los posibles efectos secundarios de los lentes de contacto. ¿Cómo te fue en la cirugía del implante de este lente que nos contabas? Bueno, para poderse realizar la cirugía de implante de lente intraocular, básicamente hay que hacerse unos exámenes previos, ¿cierto? Que con el especialista, con el doctor Kepa, entonces primero te hacen una valoración, miran cómo están tus ojos, cuáles son tus niveles de efecto refractivo. El doctor, de acuerdo a la condición de cada uno, te solicita unos exámenes, ¿sí? Y de acuerdo al resultado de estos exámenes, si tenemos una córnea adecuada, tenemos una distancia, digamos una cámara anterior amplia y unas medidas que el doctor utiliza, nos dice si somos aptos o no para realizarnos la cirugía. Bueno, luego se realiza la cirugía, que como ahorita nos estaban contando, dura aproximadamente 15 minutos en cada ojo. Es un procedimiento en el cual uno no está sintiendo dolor en ningún momento. ¿Es con anestesia general o local? Pues depende de la decisión ¿La tuya fue? del oftalmólogo. En mi caso fue anestesia general, entonces pues estaba dormida, más o menos duró 15 minutos cada ojo y a los 30 minutos pues ya empezamos como a despertar, pues me empecé a despertar y ya podía ver perfecto. ¿Es en serio? Sí. ¿Cero dolor, cero molestia? Cero dolor, cero molestia. Eso sí, es una cirugía que requiere un compromiso muy grande por parte pues como de la familia de los pacientes, y pues del paciente y de la familia, porque requiere pues un tratamiento con unas gotas y unos seguimientos importantes con el oftalmólogo. ¿Eso fue hace cuánto tu cirugía? Esa cirugía va a ser más o menos 1 año y medio. 1 año y medio, y de ahí para allá tus controles con el doctor y con tranquilidad con tus gotas. Sí, más o menos se hacen los controles cada 3 meses, pero todo depende de las condiciones individuales de cada paciente. Siempre contamos con todos los pacientes contamos como con la asesoría, el seguimiento del doctor Kepa, el acompañamiento, o sea, todo el tiempo tenemos la seguridad de que estamos frente a un excelente profesional que nos va a hacer como todo un seguimiento y toda la valoración y acompañamiento necesario. La expectativa que tenías de dejar las gafas, es decir, en la cotidianidad, ha sido muy chévere no tener que usar gafas. Realmente pienso que te cambia completamente la vida. O sea, realmente poderte levantar en las mañanas y no tener que buscar las gafas, que es lo que todos los días una persona que sea dependiente de los lentes tiene que hacer, te cambia la vida, poder manejar sin tener que usar las gafas. Yo cuando me hice la cirugía me impresionó demasiado, y se lo contaba el doctor Kepa, me impresionó demasiado la visión nocturna. Cambia muchísimo. Uno cree que con las gafas ve bien de noche, pero realmente el reflejo de los vehículos, de las luces de los demás vehículos y todo eso, realmente cambia completamente. O sea, aumenta muchísimo la visión nocturna, la visión como 3D, la estereopsis, mejora demasiado. ¿Usted es médica? Yo también soy médica y estoy especializándome en oftalmología. Se nota porque habla con una propiedad. Pues Claudia, muchas gracias por estar con nosotros y qué rico que hayas logrado cumplir ese sueño y que el final haya sido feliz para tu calidad de vida con tus ojitos. Gracias por estar con nosotros. Y yo vuelvo con el doctor Kepa. ¿Algo más que decir del caso de Claudia? No, nada, yo ya le iba a echar al agua. O a sea, ver, cuéntame. Si ella no decía que ella estaba haciendo oftalmología, yo ya iba a decir eso, porque
No, Porque habla pues con una propiedad que yo dije plop. No, es que eso te iba a decir, no, la paciente más enterada sobre su situación clínica del planeta. No, lo que pasa es que con Claudia ha sido muy chévere, es por eso, cuando yo conocí a Claudia, yo te conocí de hecho de interna, si no estoy mal, o sea, yo la conocí antes de que ella fuera médica, la intervención la hicimos cuando ella era médica general y después ella pasó a oftalmología y en este momento está haciendo la especialización en oftalmología. Es muy juiciosa y la cuestión es esa, o sea, entonces ella me parece muy interesante en el sentido de que ha tenido como la experiencia de este tipo de cosas, tanto desde la faceta de paciente como la faceta de oftalmóloga, entonces hace como una diferencia que es pues bastante interesante y le permite a ella como ir viendo como las distintas cosas de la cirugía visto desde las dos facetas. Entonces creo que es bastante interesante. Sí, ya le iba a echar al agua, ella porque lo dijo primero. Y echémonos al agua con estas inquietudes, si le parece, Doc. Tengo 54 años, hace más de 20 me hicieron cirugía, me pusieron un lente, pero no me sirvió de nada, no veo nada, así quedé desde la cirugía. Esto no es un consultorio, mi querida televidente, pero ¿le podemos decir algo? Sí, claro. No, a ver, yo más o menos ¿qué pienso? Lo que pasa es que habría que mirar qué fue lo que ocasionó inicialmente que pusieran como el lente. Te lo digo porque los lentes que utilizamos hoy en día para pacientes jóvenes con miopías altas, hace 20 años no existían, ¿sí? Entonces, yo lo que asumo que probablemente pasó, obviamente lo que dice Olga, habría que mirar al paciente, pero yo asumo que fue algo tipo un desprendimiento de retina o alguna cosa que durante la misma intervención se coloca un lente intraocular. Eso puede pasar en pacientes miopes altos que no son evaluados adecuadamente o que no van a consulta. Eso es otra super cuña para los pacientes que nos están viendo. Los miopes, más que todos los miopes altos, tienen una posibilidad estadísticamente aumentada de desprendimientos de retina. Entonces háganse ver cada año con pupila dilatada por el oftalmólogo para ver que no vaya a haber problemas con eso. Entonces, sin conocer al paciente, sin haberlo evaluado, yo asumiría que lo más probable es que haya sido un desprendimiento de retina, que lo hayan operado y que dentro de todo hayan quitado el cristalino, hayan puesto un lente, hayan pegado la retina. Lo que pasa es que ese tipo de situaciones son muy diferentes en el sentido de que el desprendimiento de retina es una urgencia médica súper importante que generalmente deja unas secuelas muy importantes. Entonces yo lo que asumo que probablemente pasó con la persona que nos escribió es que haya quedado con unas secuelas importantes por el desprendimiento de retina que tuvo en ese momento, que obviamente el lente de contacto, este tipo de intervenciones quirúrgicas, nosotros nos basamos como mal, una córnea normal, hasta lo normal o más allá. Pero cuando tenemos un ojo con alteraciones de la retina, cuando tenemos un ojo con algún otro tipo de condiciones, las prioridades cambian y tratamos es como de mejorar la visión lo más que se pueda, pero dependiendo de las condiciones de la retina, obviamente no siempre es posible. Respuesta cortica, Doc, por tiempo para esta inquietud. Buen día, Perfecto. muchas gracias. Soy diabética insulinodependiente con presbicia, tengo 45 años y quiero saber si soy candidata para cirugía. Uso gafas hace 3 años y visito constantemente al oftalmólogo. Bueno, a ver, digamos que los pacientes diabéticos, lo que pasa es que los pacientes diabéticos son pacientes que hay que mirar con mucho cuidado. Necesitamos que la diabetes esté absolutamente controlada durante varios años y que sepamos que es un paciente juicioso, que es un paciente con el que no vamos a tener ningún problema desde su control metabólico y dadas las condiciones podría ser posible hacerlo, pero sí es necesario evaluar al paciente para determinar adecuadamente, pero sí podría ser factible. Perfecto, y en Sana que Sana estamos hablando sobre cirugía refractiva. Por ahora vamos con noticias Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana, hoy nuestro tema es la cirugía refractiva y vamos con algunas inquietudes de ustedes, nuestros televidentes. Buenos días también para ti. Tengo 53 años, me hice una cirugía con láser para miopía y astigmatismo hace como 20 años. Hoy tengo que usar lentes para leer.
¿Es posible volverme a hacer otra cirugía? Doña Marta, un abrazo, gracias por escribir. ¿Qué le podemos decir? Marta, muchas gracias por escribirnos. Te cuento, sí, o sea, es posible. Lo que pasa es que cuando se hace una cirugía con láser en pacientes jóvenes, nos enfocamos principalmente en la visión de lejos, porque en ese momento los pacientes todavía no tienen problemas para la visión de cerca. Cuando llegan a los 45, 50 años, empieza a ver la presbicia, que era lo que hablábamos ahorita, y empiezan a haber algo de problemas para la visión cercana. En esos casos lo que nosotros podemos hacer es un retratamiento. Digamos que depende pues del paciente, pero en pacientes por encima de 50 y pico de años, generalmente no lo volvemos a hacer con un láser, sino que ya entramos a colocar lentes intraoculares, que nos compensen como ese tipo de cosas, que hagan el trabajo que estaba haciendo el láser más el trabajo de la presbicia. Pero sí, es factible, se puede hacer y digamos que es un procedimiento relativamente fácil. Perfecto. Buenos días, mi diagnóstico es presbicia. Fui a la EPS para averiguar la cirugía. Me dijeron que era mejor que no me la realizara a mis 57 años. ¿Es recomendable o no esa cirugía? Feliz día también para ti. Vale. Te cuento, pues obviamente hay que mirar al paciente porque hay algunos criterios que le harían decir a uno que ese paciente específico no sería buen candidato para una cirugía, ¿sí? Pero digamos que a los 57 años, desde que seas una paciente normal, no haya ningún tipo de alteración y todo esté perfecto luego de una evaluación pues muy juiciosa, uno pensaría que es una muy buena edad para colocar lentes intraoculares. Obviamente depende de que el paciente esté en buenas condiciones, pero sí, es una muy buena edad para hacerlo. Perfecto. Y tenemos otra pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín para el doctor Kepa Valparpa. Yo quiero saber qué cuidados debo tener luego de una cirugía refractiva. Perfecto. Entonces, depende del tipo de cirugía que realicemos. En su gran mayoría son cirugías mínimamente invasivas y que se recuperan muy bien. Los pacientes generalmente más o menos a los 2 días ya están viendo el 95% de lo que van a quedar viendo. En general, ¿qué hacemos? O sea, si los pacientes salen con estas coquitas protectoras en los ojos, yo creo que todos lo han visto pues, en algún momento. Esas coquitas no se utilizan todo el día, se utilizan solamente para dormir, para que dormidos no se vayan de pronto a mandar la mano y no se vayan a golpear. Siempre mandamos obviamente algo de gotas, algo de antibiótico, un poquito de antiinflamatorio para que no se inflamen mucho, cositas para que estén más cómodos, pero lo principal es eso. Hay muchas cosas respecto a los cuidados que hace muchos años sí aplicaban, pero que ya hoy en día no aplican mucho. Por ejemplo, lo de no agacharse, esa es como una de las cosas, como de las preguntas más comunes que tienen los pacientes cuando uno los opera. Por ejemplo, con este tipo de cirugías, como las hacemos hoy en día, los pacientes se pueden agachar sin ningún problema, ¿sí? Porque es que antes algunos lentes que se ponían se podían ir hacia adelante si ellos se agachaban, entonces muy limitante pues. Sí, pero pues eran los primeros días, obviamente, eran los primeros días, pero ya hoy en día desde el mismo momento en que el paciente sale del quirófano se puede agachar sin ningún problema, es más como eso, o sea, goticas, ir obviamente a las revisiones con el especialista que lo operó, eso es súper fundamental. Y algo que sí es muy importante es no entrar a piscinas, saunas, turcos, charcos, cualquier cosa con aguas sucias unos 3 meses después, porque existe la posibilidad de una infección. Entonces es como algo que nosotros sí cuidamos muchísimo, pero esencialmente esos son los cuidados. ¿Cuáles son los mitos que usted conoce más frecuentemente alrededor de la cirugía refractiva? Sí, hay mil. Digamos que la pregunta como más común que tienen los pacientes cuando uno les está planteando este tipo de intervenciones es que la cirugía se daña con el tiempo, ¿sí? Eso es muy común. Digamos que eso no es un mito. Lo importante con esto es que si uno, por ejemplo, opera a un paciente y uno no está seguro si la miopía, por ejemplo, ya paró, pues sí, existe la posibilidad que con el tiempo pues vuelva a usar gafas. O pacientes que se rascan crónicamente los ojos, son pacientes que sí, o sea, tú les haces la corrección y si se rascan, otra cuña, no se rasquen los ojos, nunca es bueno. Si se rascan los ojos, obviamente pueden como dañar la cirugía, por llamarlo de algún modo, pero bajo unas condiciones normales, un paciente bien escogido, un paciente que estemos seguros de que la miopía no está avanzando y que sea un paciente normal y que no se rasque, la posibilidad de que vuelvan a usar gafas es absolutamente mínima, está por debajo de 1 de cada 300 pacientes. Entonces, en realidad es una cirugía que es bastante segura en ese aspecto.
Y lo otro, que sí es un mito como muy común en cuanto a eso, es que ya los pacientes quedan como muy incapacitados para el día a día. Entonces, ¿creen eso? Sí, que creen, que quedan como muy incapacitados para el día a día, es decir, que creen que no pueden como volver a salir por la noche porque les hace daño, o lo de agacharse, o que pues si se rascan un poquito el ojo, pues ya se dañaron la cirugía. En realidad no es así, o sea, es una cirugía que cuando cicatriza, que cuando ya estamos en buenas condiciones, el paciente puede hacer su vida completamente normal, ¿sí? Nosotros variamos un poquito las técnicas quirúrgicas para pacientes que tienen posibilidad de tener traumas en los ojos, tipo gente que practica artes marciales, militares. Entonces utilizamos técnicas quirúrgicas que pueden soportar golpes directos, ¿sí? Entonces eso es algo que uno mira desde el principio. Pero un paciente normal se hace la cirugía y puede hacer su vida completamente normal y no pasa absolutamente nada. Entonces son los dos principales temores. Esos son como los principales temores, como la limitación de la vida diaria y que vuelva la miopía, y en realidad ninguna de las dos es pues como cierta a su manera. Perfecto. Ahí está entonces nuestro tema de hoy, la cirugía refractiva. Conclusión. Conclusiones. La idea en la vida es mejorar la calidad de vida, eso es importantísimo, y la visión es muy fundamental para eso. Más o menos el 80% de la información que nosotros recibimos en el día a día del mundo externo es por la visión. Entonces, lo importante, lo primero, más allá de usar o no usar gafas, es estar en evaluaciones constantes con oftalmología, para que nos miren que estemos en buenas condiciones, que no tengamos un glaucoma, que no haya un desprendimiento de retina, otras cosas. Y ya cuando nos vamos más allá, para el deseo de no utilizar gafas, por el motivo que se quiera, estética, comodidad, seguridad, es una cirugía o un grupo de cirugías más bien que son muy seguras, que son fáciles de hacer, que son muy exactas en los resultados que obtienen y que podemos hacerlas bastante fácil con nuestros pacientes. Doctor Kepa, muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Aprendimos mucho, espero que mis televidentes también. Nos despedimos, recuerden, vamos a poner mi correo electrónico ohumana@fovid.org.co. ¿Quiere sugerirnos algún tema para el programa? ¿Quiere aportarnos algo? Comuniquémonos a través de ese correo electrónico que ustedes están viendo en pantalla. De nuevo, doctor, muchas gracias, y a ustedes también por arrancar saludablemente esta semana. Mañana a las 11 de la mañana los esperamos para hablar de un problema de nuestro sistema linfático, del sistema vascular, que se llama linfedema. Vamos a hablar de prevención y de tratamiento. Acompáñenos mañana de 11 de la mañana a 12 del día en Sana que Sana. Hasta entonces.